Noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están bien o están mal? Ahora sí, qué bueno. Es una alegría estar una vez más acá en la casa del Señor. Vamos a empezar este tiempo de alabanza, no sin antes encomendarnos a nuestro Dios, que nos guíe de principio a fin, como también la predicación. Le pido a todos a ponerse de pie, por favor. Vamos a empezar orando y luego vamos a alabar a nuestro Dios. Acompáñame en oración. Oremos. Señor, te damos las gracias, mi Dios, por estar en tu hogar, Señor. Gracias por darnos el buen descanso en la tarde, Señor. Y así también te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por estar acá. Te pido que bendigas este tiempo de principio a fin, Señor, que estas alabanzas e himnos que vamos a cantar sean de olor grato para ti, mi Dios. Prepara nuestros corazones para poder escuchar tu palabra, aprender de ella a través de tus siervos, Señor, y te lo encomendamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, muchas gracias. Vamos a empezar cantando esta alabanza que titula Te alabaré, mi buen Jesús. Seguir alabando a nuestro Dios también a través de varios signos. El primero titula Adorar, trabajar, testificar. Iglesia del Dios vivo,
Vamos a seguir cantando a nuestro Dios, vamos a cantar otra alabanza que titula Contempla a Dios. Cantando a nuestro Dios el siguiente himno que titula Para andar con Jesús.
su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén. Vamos a cantar otra alabanza igual, que hemos aprendido igual hace bastante tiempo, que titula Cristo el ancla firme y fuerte. Cristo el ancla firme y fuerte en furiosa tempestad, cuando soplan fuertes dudas y mis velas no dan más, en la pena y la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando ruge el temporal, cuando tentación me ataca y parezco desmayar, más profundo llega el ancla que mi culpa y mi maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, bajo la incredulidad, no desmayes, alma mía, en la cruz segura estás. Es mi prueba y mi certeza que su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando llegue el día final, cuando se abra al fin la gloria y yo pueda descansar, cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Todo calma será entonces, ya no habrá más tempestad. Cristo el puerto que nos salva, para siempre fiel será. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. ¿Cuántos dicen amén? Una hermosa alabanza, un hermoso himno. Vamos a cantar una canción más. Luego de esto tenemos el tiempo de la predicación. Le voy a pedir a todos ponerse de pie, por favor, para que me ayuden a cantar, hermanos, esta alabanza que titula Gracias, Cristo. La cruz no puedo comprender,
toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí. Tu misericordia es sin igual. El coro. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Muchas gracias. Tenemos el tiempo de la predicación. A cargo de nuestro pastor. Bien, buenas noches, hermanos. Señor bendiga sus vidas. Gracias. Yo estoy con saco y no tengo problema con los aires, no sé usted. Algunos estaban por allí medio buscando colcha ya, pero estamos bien, ¿no? Ya la apagaron por último, miren, porque hice un comentario. Ezequiel, por favor, ya en sus Biblias. Vamos a Ezequiel. Después de este profeta nos quedarán 3 para finalizar la serie de la vida y ministerio de los profetas. Cuando tal vez algunos que han venido últimamente o han seguido al comienzo no se dieron cuenta o no tomaron en cuenta que al comienzo no tocamos los libros como profetas de esta serie, sino que al comienzo teníamos la vida de los profetas como tenemos allí en los Reyes y Crónicas. Desde Samuel iniciamos esta serie. Pero llegando a los profetas escritores, que son los profetas de los cuales tenemos libros, entonces nos hemos metido un poco en la vida de lo que menciona en sus libros y también el mensaje que tiene que ver entonces con el libro ya que tenemos nosotros. Entonces, la serie completa tendríamos que acabarla, como digo, en 3 mensajes más, que vendría a ser Ageo, Zacarías y Malaquías. Y con eso estaríamos concluyendo esta serie de estudios de la vida y ministerio de los profetas. Así que, si, como me dijo un hermano ahora en la mañana, vine recién ahora para poder escuchar este mensaje de la mañana, y creo que tengo que escuchar los otros 2 para poder tener un poquito más claro respecto a la escatología, que es el tema de las 10:30 de la mañana. Entonces le dije yo, vaya al Facebook o a YouTube, y ahí están, digamos, ¿no? Esa es la ventaja que se tiene ahorita, de que sí se lo puede volver a escuchar, ¿no? Por si acaso, yo le dije a algunos también, y a los alumnos también de la clase del Instituto Bíblico, yo no repito nunca un mensaje, y así que no pueden esperar que yo les voy a repetir otra vez un mensaje. Nunca repito un mensaje en el sentido de que nunca agarro las mismas notas para poder enseñar el mismo mensaje, sino que si voy a enseñar otra vez un mensaje y si tomo el texto bíblico, ya es otra cosa que pueda tomar el mismo texto, los mismos versículos
o la misma historia y poder hacer otro mensaje. Y nunca un mensaje es igual al anterior, así que espero que no se pierda también cada uno y pueda ser edificado su vida. Bueno, Ezequiel es nuestro personaje hoy y es el profeta sacerdote. No muchos profetas hay como él que tienen ese título de sacerdote y profeta. Y menciono eso porque el versículo 3 del capítulo 1 dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Entonces, no es solo un profeta, sino que también es alguien de la orden sacerdotal. Es alguien que tiene un ministerio doble. En la vida de los profetas hemos encontrado algunos. Samuel era uno de ellos, era también sacerdote y también era profeta. Este es otro similar. Generalmente cuando pensamos en un múltiple ministerio, siempre pensaremos en Cristo, ¿no? Como rey, sacerdote y también como profeta. Pero Ezequiel tenía estas dos características y nos llevan allí a pensar un poquito en este profeta. Bueno, por otro lado, estamos hablando, dice el mismo escritor, capítulo 1, versículo 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio del cautiverio junto al río Quebar, dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vamos a hablar un poquito de las deportaciones babilónicas. Recuerdan que primero vinieron las deportaciones del reino del norte y después la del sur, que vendría a ser Judá con Jerusalén, pero las deportaciones trajeron tres olas, tres deportaciones. 605 antes de Cristo, la primera deportación, donde se van Daniel y sus amigos también. A propósito de eso, ya la serie de Daniel ya la dimos hace un tiempo atrás y esa se conectaría perfectamente para poder estudiar un poquito la conexión con Ezequiel, porque son muy contemporáneos. Esta es la segunda deportación, 597 antes de Cristo. Recuerdan que los años van descendiendo. 605 la primera, 597 la segunda, y en esta deportación viene Ezequiel también, y la tercera ya es el 587. Entonces, en ese orden, vemos que en esta segunda es Ezequiel llevado. Ezequiel está naciendo cuando ya está concluyendo el ministerio de Jeremías, para que vean un poquito la edad o la temporada o el tiempo. Jeremías está al finalizar su ministerio, que fue el mensaje de la anterior semana, es decir, del último mensaje que dimos de los profetas. Jeremías está culminando su ministerio y Ezequiel está naciendo, para que vean un poquito el tiempo de vida entre uno y otro, entre Jeremías y Ezequiel. Segundo dato también un poquito en contexto: Ezequiel es muy contemporáneo en edad y algunos dicen que tiene la misma edad de Daniel y sus amigos. Recuerdan que estos fueron muchachitos llevados cautivos a tierra babilónica, y estos también, al igual que Ezequiel, también llevado cautivo, pero este sacerdote llevado cautivo también es partícipe de esta deportación, y entonces está viviendo ¿dónde? En Babilonia. 5 años después de estar en Babilonia viviendo allí es que tiene esta visión. Hay una diferencia entre el momento de cómo fueron las deportaciones y cómo fue el trato de los asirios y cómo fue el trato de los babilonios con estas deportaciones. Los asirios tenían como característica que cuando llevaban a gente cautiva, o llevaban a prisioneros de guerra, o llevaban a esclavos de aquellos lugares donde habían conquistado, los trataban de una forma que los dispersaban entre sí para que no se formen familias o clanes y puedan fortalecerse, como le pasó a Egipto con el caso de los israelitas que crecieron y se hicieron fuertes a razón de que vivían todos juntos. Eso eran los asirios. En el caso de los babilonios era al revés, eran igual que los egipcios. Los reunieron en un solo lugar y le dieron un lugar específico y le dieron un trato específico. Entonces se rodeaban de solo judíos, en este caso porque eran la tribu de Judá particularmente, o el reino del norte. Vivían juntos allí, y allí estaban los sacerdotes también ministrando, entre esos Ezequiel. Algunos dicen que a razón de este tiempo viene a originarse lo que ustedes y yo ya luego en el Nuevo Testamento conocemos como las sinagogas.
porque no hay un momento de cómo se dio el tema de la sinagoga, pero algunos van a este momento histórico. ¿Por qué? Porque Israel está en tierra extranjera, en tierra ajena, en tierra pagana, no tiene su templo, no tiene su tabernáculo, y hay una forma que buscar de congregarse y poder adorar al Dios vivo y verdadero, que es el Dios de Israel. Por tanto, al parecer ahí forman de cierta forma ciertos lugares de reunión, y tenían a estos sacerdotes que todavía existían y vivían en medio del pueblo, que les podían ministrar o enseñar. Al parecer, Ezequiel, según lo que se menciona de un poquito de historia de él y un poquito de su temperamento, Ezequiel está en un estado un poco de tristeza y está triste. Y es por eso que dice, está a los 5 días del mes, estando yo en el río Quebar. Es como que él está allí meditando o un poquito con la añoranza, pensando en su tierra. Ahí a la orilla del río él está, y en esa meditación o en ese momento tal vez de tristeza que él tiene y añoranza de su tierra, en tierra lejana, en Babilonia, el Señor se le presenta en visión. Y por eso el título de esta noche viene a ser la gloria de Dios, una de las palabras que se repiten vez tras vez, o la gloria de Jehová mostrada y manifestada por medio de las visiones y el mensaje que tiene Ezequiel. Ahora, miren, ya nos situamos un poquito, ya sabemos quién es Ezequiel, de dónde viene, qué ministerio tiene, en qué año está y cuál es también lo contemporáneo de su ministerio. Ahora, pensemos que lo que primero comienza el libro a narrar es una visión. Dice el versículo 3, capítulo 1, versículo 3 de Ezequiel: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y he aquí, dice, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies era como planta de pie de becerro. Y dice, centellaban a manera de bronce muy bruñido, debajo de sus alas. A sus 4 alas tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. De las alas se juntaban, dice, el uno contra la otra, es decir, las alas estaban entrelazadas. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y comienza la narrativa a seguir expresando el hecho de la visión. La visión es 4 seres vivientes con 4 caras, con 4 ángulos, con 4 alas, y en medio de todo eso están llevando como un arca arriba, y alguien allí en figura de hombre, pero tiene la gloria por encima de todo. ¿Qué está mirando Ezequiel? ¿O qué se le está dando a revelar a Ezequiel? El trono de Dios. Está mirando la gloria de Dios. La figura es de 4 seres vivientes que están como en 4 ruedas, versículo 19. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Es decir, tenían como unas ruedas abajo de estos 4 seres vivientes, que en la dirección que se movían, para adelante, para atrás, cualquiera sea la dirección, estas ruedas se movían en la dirección que ellos querían. No tenían una sola dirección como los carros, sino que se podían mover hacia cualquier lado. Y estos seguían lo que estos 4 seres vivientes le llevaban. Para donde iban, para allá estaban. Cuando todo esto ve, y él ve al omnipotente y una voz grandiosa, como dice el versículo 24, dice la voz del omnipotente, y él presenció que esto era la gloria de Dios. Dice el versículo 28, cuando parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así al parecer el resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza nada más
No es ni siquiera la visión completa, es la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Semejante un poquito a Isaías, es verdad. Ezequiel está viendo la gloria de Dios. Al parecer su añoranza y su tristeza de Ezequiel viene a poder tal vez soñar o pensar o recordar la gloria de Dios de su pueblo en Israel, en Jerusalén. Recuerdan que el tema de la gloria de Dios, que es kabot, la palabra hebrea, porque de ahí viene también el ikabot, que el ikabot es que ya no hay la gloria o la gloria de Dios se ha ido, pero la palabra kabot, que es la gloria de Dios o la gloria en sí, o la manifestación de esta gloria, se la asoció de diferente forma en el Antiguo Testamento y particularmente con el pueblo se la asoció al tabernáculo primero, cuando la gloria de Dios vino y posó en el tabernáculo. Y luego también en el templo, cuando fue erguido y fue también consagrado por medio de Salomón, y también los sacerdotes y todos los cantores, y dice que la gloria de Dios vino también al templo. Y cuando la gloria de Dios iba con ellos en cada momento, por ejemplo en el tabernáculo, cuando iban a la batalla, el tabernáculo iba con ellos y era como que la presencia, la idea de la gloria es la presencia de Dios con ellos, y cada batalla llevaban el tabernáculo, y donde estaba el tabernáculo estaba la gloria de Dios. Jerusalén representaba la presencia de Dios porque estaba el templo también allí, y si Dios estaba en su pueblo era porque estaba en su templo, así lo asociaban. Ahora un judío o un israelita o un hebreo que ahora está deportado, está en tierra extranjera, que no tiene templo, que no tiene tabernáculo, que no tiene todo esto que era símbolo de la gloria de Dios, ¿cómo añoraba esa gloria? Y pensaba en la gloria de Dios o estaba allí con la tristeza pensando en la gloria de Dios, y entonces se le presenta esta visión y es nada más y nada menos que como decirle: donde esté mi pueblo, allí estará mi gloria. Mi gloria no se va a limitar a un espacio como solo el tabernáculo o solo el templo. Por eso la idea de las ruedas que se mueven de aquí para allá o se van en una dirección u otra, es la idea de que ahora en Babilonia, ¿cómo es posible? Babilonia pagana, Babilonia idólatra, Babilonia que fue y sacó todo, destruyó todo en Jerusalén, Babilonia perversa, malvada, Babilonia que nos tiene esclavos. ¿Cómo es que la gloria va a estar aquí? Porque él la vio allí en Babilonia, en el río. Y al verla allí en el río, ver la manifestación de esta gloria, él se sorprende y él cae allí de rodillas porque vio la gloria de Dios y dice: ¿cómo es posible la gloria de Dios aquí? Pero es nada más y otra vez y nada menos que una manifestación clara de decir: la gloria de Dios no está solo en un lugar o no está solo en un templo, en un tabernáculo, sino que está con mi pueblo. Y eso quédese un poquito para que veamos hasta el final no voy a predicar todo Ezequiel porque tiene muchos capítulos, pero vamos a intentar llegar a sentar en algo ahora, al final del mensaje, y ver que este es el punto de Ezequiel. Comienza con una revelación de la gloria de Dios, donde los hombres deben simplemente postrarse ante esa gloria, y los hombres deben reconocer que la gloria de Dios está donde está su pueblo, y que Dios, en base a las promesas que ha hecho a su pueblo y su pacto con su pueblo, no va a dejar a su pueblo desamparado. Y creo que hay una pequeña aplicación para nosotros como iglesia que debemos considerar lo mismo. La gloria de Dios no se limita a nuestro templo. La gloria de Dios no se limita a un lugar consagrado, tal vez como un templo como el que tenemos aquí. El apóstol Pablo va a decir en Hechos capítulo 17 que Dios no habita en templo hecho por mano de hombres. Dios no se limita a un espacio. La gloria de Dios desborda todo, lo llena todo y está donde está su pueblo. Y eso deberíamos tenerlo bien en claro como hijos de Dios, como creyentes en Él. Segundo aspecto, capítulo 2 de Ezequiel.
Me dijo, esa voz que le habla en medio de esa gloria manifestada, esa revelación del trono de Dios, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a ellos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo, ni las palabras, aunque hayas entre ellas, te hallas entre zarza y espino y moras con escorpiones, no tengan miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa de rebelde. Dice, abre tu boca como yo te doy, o como lo que yo te doy, y come, lo que yo te doy. Porque el siguiente capítulo, el capítulo 3, le dice que se coma el rollo. Versículo 2 dice, come este rollo. Es como que el Señor escribe un rollo, es una figura de su palabra, y como que le dice, cómete este rollo. Al comerte este rollo, lo que vas a hablar va a ser mi palabra y no tu palabra. Y eso es maravilloso. Otra vez, al igual que muchos de los profetas, hay un punto claro en cuanto al llamado a predicar o a hablar la palabra de Dios. Está hablándole y di solo mi palabra, predica solo mi palabra, habla solo mi palabra. Y esto es porque la gloria de Dios ha sido revelado, y porque el Dios de la gloria te está mandando, habla solo lo que Él te dice, no lo que tú quieras hablar. Y este es un llamado. Ezequiel tiene uno de los llamados más grandiosos, y aquí esperaría que están algunos que predican también y enseñan la palabra, porque Ezequiel tiene uno de los llamados más grandiosos y más claro y más contundente en cuanto a la seriedad de hablar la voz o la palabra de Dios con fidelidad. Y ser tan fiel a la palabra de Dios, consciente de que a quién nos debemos, y que prácticamente la voz sale del trono mismo de la gloria de Dios, y esa voz que sale de su trono, revelada en este caso a Ezequiel, así como sale de la boca de Dios, así debe pasar también a aquellos que la oyen, por más corazones duros. Le está revelando que los corazones son rebeldes, son corazones empedernidos, son de rostro duro, son una casa rebelde. Dice que son casa rebelde una y otra vez, son casa rebelde, son cara dura, casi le dice, porque son cara dura en el sentido de que sus rostros no aceptan y repelan a cualquier mensaje, son chocantes, son personas duras. Y dice el Señor, a ellos le vas a hablar. Yo creo que muy pocos predicadores reciben a veces una claridad así en cuanto a su llamado, diciéndole, vas a ir y vas a predicar y no te van a escuchar. Vas a ir y vas a predicar y la gente que va a escuchar tu mensaje serán rebeldes. Son gente que tiene corazón empedernido en el mal, y a ellos le vas a predicar. Creo que algunos dirían, Señor, pero no hay otro pueblo más bonito, más bueno, más amable. Señor, me voy a otro lado. Me gusta la gente dura, rebelde. En el Antiguo Testamento y los profetas tienen esa particularidad. Recordarnos que el pueblo que recibe el mensaje no es un pueblo receptivo. Me parece muy similar a lo que el Señor le dijo a Pablo cuando fue a Corinto. No tengas miedo. Había persecución, había aflicción, había amedrentamiento, y el Señor le dice, no tengas temor porque yo tengo mucho pueblo acá. Predica, sigue haciendo tu ministerio. No debo nunca
nunca debo considerar que verdaderamente yo voy o estamos yendo nosotros como predicadores a un pueblo que va a recibir abiertamente o que me guste un lugar donde la gente va a ser amable con el evangelio. En este viaje que estábamos yendo ahora para el campo, hablaba con un misionero, con un hermano que se llama Jacobo Fer. Hablamos sobre la chiquitanía y él me dice que ellos tienen muchos ministerios, tienen como 5 o 7, si no me equivoco, radios en cada pueblo de la chiquitanía. Y Dios ha bendecido mucho este último tiempo. La pandemia ha traído buenos resultados, de cierta forma, porque se ha predicado la palabra, se ha predicado por medio de la radio, el ministerio de la radio. Una pequeña, por ejemplo, experiencia fue la de un pueblo en una comunidad de Concepción, que al predicarse desde la radio todo el tiempo, desde estos 2 años de pandemia, la iglesia pasó de tener un grupo de 30 a 50 miembros, pasó a tener una reunión de 200 a 300 miembros. Y eso es grandioso, digamos. En tan poco tiempo, estamos hablando de 2 años prácticamente, y prácticamente ha surgido como un avivamiento en una comunidad en particular. Y no es la única. Yo he escuchado otra también experiencia similar en el Beni y otra experiencia similar en Pando, donde en este tiempo de pandemia, prácticamente en Pando, por ejemplo, la experiencia que me cuentan es que todo un pueblo completo se convirtió a Cristo. Todo el pueblo. Y todo el pueblo hoy se reúne en la iglesia. Todos se convirtieron a Cristo. A veces nosotros ignoramos que el Señor sigue obrando poderosamente. Y sigue orando, haciendo de cierta forma ciertas repeticiones de Pentecostés en otros lugares. Pero no es por cuán bueno sea el predicador, porque él me decía la otra parte, este hermano que está ahí a cargo de esta iglesia es muy humilde, muy poco preparado. Yo he tenido que ayudarlo con mucho. Cuando yo conocí la antena que tenía para su radio, que él se puso y se propuso, es un profesor y él tenía poca preparación bíblica. Pero él tenía el corazón dispuesto para que la palabra corra en medio de su pueblo y él tenía nada de recursos y él se armó su antena, no sé de dónde sacó la idea de la antena, trajo como una repetidora allí y puso encima de su gallinero su equipo. Él me mostró la foto y encima de ese gallinero estaba su equipo. Cuando yo lo conocí aquí, ¿cómo vas a tener aquí con las gallinas y todo? Estaba allí. En la humildad, en la sencillez de este hombre, el poder de Dios se manifestó. Porque no es, hermano, el hombre el que cambia corazones. No somos los predicadores los que convertimos personas. Siempre ha sido y siempre va a ser la palabra de Dios. La voz de Dios, si es predicada con fidelidad, el Señor hará su obra en cada corazón como Él quiera. A veces hay avivamientos como los que le estoy mencionando y como en otros casos como Pablo predicando y que se convertían muchos y muchas iglesias se plantaban. Pero en otros casos como el caso de Ezequiel mismo, el caso de Jeremías mismo, no se convierte nadie. Y aunque no se convierta nadie, tú sigues fiel, le está diciendo el Señor. Aunque nadie acepte a Cristo, aunque nadie, en este caso diríamos nosotros, se convierta al Señor, tú predica mi palabra. Aunque sean duros y te traten mal, tú predica mi palabra. Ezequiel es el que trata con este tema. Ustedes conocen Ezequiel 34, habla a los falsos maestros, y no lo voy a tocar hoy porque ya se ha predicado muchas veces de ese capítulo, pero ahí les advierte y les exhorta y amonesta a los falsos pastores, a los pastores negligentes. El capítulo 34 pueden estudiarlo completo y él les va a hablar contra. Y esos pastores falsos o negligentes son los líderes de Israel que no están cumpliendo su ministerio. Y un cumplimiento de ministerio básico, elemental y fundamental es solo predicar la palabra. Nada más. Podemos tener muchas actividades y muchos espectáculos y muchas cosas para reunir a la gente, pero si hay algo que va a ser demostrado que es un ministerio de Dios, es si se está enseñando la palabra de Dios. Y ese es el caso de Ezequiel. Ezequiel 34, le animo que lo estudie allí con mayor detenimiento y amplíe un poquito también su concepto tal vez de este tema. Ezequiel 33, no lo voy a citar, lo voy a citar solamente
uniendo el pensamiento con el capítulo 2 de su llamamiento y que predique su palabra y que vaya contra ese pueblo duro, va a decir algunas cosas y unos destellos maravillosos. Quisiera que vayan conmigo a Ezequiel 33, versículo 8. El capítulo 33, versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de este pueblo y dile, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare, dice, un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viniere, dice, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere viniendo la espada y le hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Sabe qué está diciendo? Los atalayas tocaban la trompeta para advertirle que el enemigo venía. Y si la atalaya tocaba la trompeta, porque el enemigo venía con su espada, y el que oyó la trompeta no huyó, sino que se quedó y murió, ¿de quién es la culpa? ¿De la atalaya? ¿O del que oyendo no huyó? Del que oyendo, no huyó, pues. Entonces en esa figura misma, versículo 8 dice: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, el impío, pero tú librarás tu vida. Esto es sencillo. Predica. Habla mi mensaje. Y si la gente cree y es salva, qué bueno, gracias a Dios su salvación llegó. Por el anuncio del juicio, la salvación llegó a ese hombre y la gloria para Dios. Pero si tú predicas y ese que oyó no se convierte, no recibe el mensaje, no cambia, no se arrepiente, de cierto morirá, pero tú no eres culpable. Entonces el predicador que cumple su ministerio no tiene por qué tener un peso de conciencia sobre las almas que se están perdiendo cuando hay un cumplimiento de ministerio. Si el ministerio es cabal, cumplido, si se obedece al Señor y se es fiel, de cierta forma hay conciencia también limpia, tranquila. Porque uno no va a convertir o va a transformar o va a arrepentirse por la gente o va a hacer que la gente se arrepienta, sino que uno va a cumplir su tarea y lo demás lo hace el Señor. O el individuo que no recibe el mensaje y aquel que fue profeta fiel y habló en nombre de Dios, habló y él no recibió el mensaje, es su problema y no es el problema del profeta. Entonces, todo esto a razón de que la orden viene por medio del trono de Dios, de la gloria de Jehová, que le está hablando a Ezequiel y que le dice: Cabot ha hablado, habla mi voz, anuncia mi mandamiento, pregona mis juicios. Y si mis juicios son pregonados o anunciados, tú eres un atalaya fiel. Y si no, te demandaré la vida de aquellos que no escucharon el mensaje. Con todo esto, pudiéramos saltarnos algunos capítulos. Y quisiera que salten al capítulo 8, porque no tenemos tiempo, como dije, para ver todo el libro y le animaría a estudiar. Pero Ezequiel tiene, mientras usted va al 8, les repito algunos detalles de su estudio que usted pueda tener de Ezequiel. Ezequiel tiene divisiones. Usted pudiera dividir el libro de Ezequiel en unas 3 a 4 sesiones. La primera podría ser del capítulo 1 al capítulo 3, que vendría a ser el llamado en base a la revelación de Dios. La segunda parte, que vendría a ser el capítulo 4 hasta el capítulo 24, vendría a verse sobre las advertencias de juicios sobre Judá y Jerusalén. Entonces usted va a encontrar desde el capítulo 4 en adelante todas esas advertencias. El Señor dice: por esta razón, y a la misma vez una justificación de por qué el Señor manda su juicio.
por qué va a condenar y por qué va a castigar a su pueblo. Y desde el capítulo 25, habla de un juicio como, al igual que otros profetas, juicio a las naciones como la de Amón, la Filistea, la de Edom, la de Tiro, la de Moab. Entonces habla de las demás naciones que también son advertidas. Estos últimos profetas que hemos estudiado tienen advertencia o juicios no solamente para su pueblo, sino también para las demás naciones gentiles, como un asunto de que el Señor también está pensando en su plan, la salvación de los gentiles por medio de su juicio. Y el juicio del Señor trae salvación, por si acaso. Y al final de la última sesión podemos dividirla en dos. La cuarta parte podría ser solo el capítulo 33, que es el que mencioné hoy como un atalaya, y yo lo pondría 33 y 34. 33 y 34 habla de esa responsabilidad de Ezequiel en contraste con esos falsos maestros para llevarnos al tiempo de la restauración y las promesas cumplidas en su pacto al final de los últimos capítulos de Ezequiel. Y esas divisiones nos pueden tal vez ayudar un poquito a establecer un parámetro de estudio y seguir tal vez algo que nos pueda ayudar a nosotros en el estudio de cada capítulo o libro o versículo por versículo de Ezequiel. Creo que Ezequiel no es de los favoritos de la Biblia de alguien, ¿no? ¿De algunos de ustedes es favorito? De nadie, creo, ¿no? Creo que si yo les pregunto cuáles son sus libros favoritos de ustedes, son conocidos los favoritos de los cristianos. ¿Ah? A varios les gusta Primera de Juan, muy romanticones. A otros les gusta alguna carta muy de salvación y está bien, como Efesios o Colosenses, o Romanos o Hebreos. A otros les gusta algún libro de los evangelios, algunos de los evangelios, pero creo que pocos son los que van a decir Ezequiel, o nadie, casi nadie, porque a veces no entendemos los mensajes de los profetas en el Antiguo Testamento y tal vez nos perdemos mucho mensaje que deberíamos redescubrir. El versículo 8, en una siguiente parte aquí que quisiera hacer un énfasis con ustedes esta noche, vean aquí algunos aspectos. Capítulo 8, veremos capítulo 9 y capítulo 10, un resumen para tocar este tema de la gloria de Dios. En el sexto año, dice, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estando yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová otra vez la visión. Recuerdan que los profetas tenían estas experiencias de visiones, y miré aquí una figura que parecía de hombre, y desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto era de bronce refulgente, y aquella figura, dice, que extendió la mano y me tomó por las quejadas de mi cabeza, y el Espíritu, dice, me alzó entre los cielos y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Es maravilloso. Imagínense, Ezequiel es alzado y es llevado hasta Jerusalén en esa visión, allí entre el cielo y la tierra. A la entrada de la puerta adentro dice que había hacia el norte donde estaba la habitación de la imagen del celo, lo que provoca celo. Y aquí dice, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Esto es como decirle, así como la gloria de Dios está en Israel o ha estado en Israel en el templo, la misma, no cambia, esa misma gloria está hoy aquí en Babilonia. No se priva el Señor. Y el Señor está allí con su pueblo. Con ese panorama un poquito nos lleva a algunas repeticiones de la frase la gloria de Dios. Versículo 4, capítulo 8, de aquí estaba la gloria de Dios de Israel. Capítulo 9, versículo 3, y la gloria de Dios de Israel se elevó por encima de los querubines. Capítulo 10, versículo 4, entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del querubín en el umbral. Capítulo 10, versículo 18, entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. ¿Cuál es el tema? La gloria de Dios. Y si la gloria de Dios
al igual que allá con su pueblo, allá en Israel, ahora le va a hablar de que la gloria de Dios ha sido quitada de Jerusalén. Y la razón de que ha sido quitada, el capítulo 9 lo refleja, es la maldad. Capítulo 9, versículo 9, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Qué irónico, ¿no? Que los que abandonan a Dios hoy le reclaman de que el Señor los ha abandonado, cuando es al revés. Dios nunca abandonó a su pueblo. Quienes abandonaron y dejaron al Señor, a su Dios, fue el pueblo. Y ahora el pueblo se queja y dice, Jehová nos ha abandonado porque los ha dejado en cautiverio, porque los ha dejado que vengan los asirios, que vengan los babilonios y los lleven cautivos. Y dicen ellos, nos ha abandonado el Señor. El Señor no los ha abandonado. Ellos abandonaron al Señor. Y como ellos abandonaron al Señor, la gloria de Dios que estuvo con ellos, la gloria de Dios de Jerusalén, la gloria de Dios del templo, ya no está más. Pero no porque el Señor no quiera estar con su pueblo, sino porque el pueblo no quiere estar con Dios. Y esa es la razón. Cuando el capítulo 10 menciona allí también la visión ampliada, miré y aquí, dice, en la expansión del que había en la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono, y se me mostró sobre ellos, y habló el varón vestido de lino, dice, y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y dice, y entró a vista mía, y los querubines estaban, dice, a la mano derecha de la casa de donde estaba el varón, donde este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del esplendor de la gloria de Jehová. Es otra visión similar, como lo que le pasó a Moisés en el monte Sinaí. La gloria de Dios llenó todo. Pero hoy la visión ya no es el monte de allá Sinaí, sino es el monte de Dios mismo. No tenemos el tiempo. Ezequiel es uno de los libros en los cuales usted pudiera disfrutar mucho conociendo cómo es el cielo. Si usted quisiera saber cómo está conformado el trono de Dios, quiénes están al lado del trono de Dios, cómo está esa edificación del trono de Dios, cómo es los lugares específicos dentro de la gloria de Dios manifestada allí en su trono, nada más que Ezequiel. Ezequiel es el libro que más tiene, después va a venir Apocalipsis para nosotros, Nuevo Testamento, pero Ezequiel es el que te va a revelar más claramente el concepto de esa gloria de Dios, de cuál es el rol y ministerio de los querubines también, adorando y alabando y sirviendo al Dios de la gloria. Así que si quieres un poquito más o queremos un poquito más crecer en la ampliación de nuestra revelación de lo que es el cielo y no creernos las imágenes y historietas que nos venden a veces del cielo sin conocimiento bíblico, vayamos a Ezequiel y allí compenetrados en la revelación de Ezequiel, experimentemos y veamos un poquito más de esa gloria maravillosa del cielo. Y al ver al Señor, creo que lo que deberíamos pasar, o nos debería pasar, al igual que Ezequiel, es postrarnos y adorar al Señor, viendo su majestad, viendo su gloria, viendo sus maravillas, viendo toda esa gloria revelada allí. Capítulo 10, versículo 16, y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para elevarse por la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban, se alzaban. Y con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba con ellos. Entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas de ellos al lado de ellos,
Y se pararon, dice, a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Un poquito aquí también nos muestra de cuál es el rol y ministerio de los querubines. Recuerdan que en el rango de los ángeles hay también querubines. Recuerdan que hay los arcángeles, los querubines, los serafines, para mencionarnos luego a los ángeles. Entonces hay una jerarquía también en los ángeles, y esa jerarquía le da también cercanía al trono de Dios y ministerios directamente encomendados, como el caso de los querubines y el caso también de los arcángeles. Ahora, con todo esto dicho y con toda esta revelación, para tenernos tres cosas. Uno, que usted y yo entendamos que la vida de un profeta, como el caso de Ezequiel, y por qué su palabra tenía tanto fuego, por qué tenía tanto poder, tanta determinación, tanta fe y tanta firmeza en estos hombres, es porque sabían de dónde venía el llamado, sabía quién los había llamado, porque entendían de dónde venía la voz de Dios y eran fieles en ese sentido. Si entendiéramos eso, tuviéramos un poquito de esa fidelidad que tienen estos hombres. En segundo lugar, creo que al ver esa gloria de Dios y la razón de por qué la gloria de Dios ha dejado a su pueblo, y que cuando el pueblo vuelve al Señor, la gloria de Dios también vuelve, es justamente la idea de que su mano está con sus hijos y su presencia la acompaña, al igual que Moisés decía: si tu presencia no va conmigo, no voy. Si entendiéramos eso, veríamos y nos sorprenderíamos de cuán maravillosa puede ser la vida de un creyente o una iglesia que anda amparado por la mano de Dios, o que la presencia de Dios va con nosotros en donde estemos y en lo que hagamos, y sería maravilloso. En tercer lugar, también deberíamos pensar en esta idea de la gloria de Dios, es justamente el concepto también ampliado un poquito respecto a la salvación. Y en eso quisiera irme para finalizar en esta noche a uno de los capítulos que a mí me ha asombrado más para Israel y con una aplicación para nosotros, y es el capítulo 16 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 16. Tal vez han escuchado una mención, pero quisiera dar un punto de más énfasis ahora en esta noche, porque hay mucho más para predicar. Por si acaso, si quieren escuchar sobre cómo el Señor puede cambiar los corazones y que nos puede dar un nuevo corazón, capítulo 36. Cómo el Señor puede hacer que los huesos secos puedan volver a la vida, capítulo 37. Y así Ezequiel tiene muchos mensajes que nosotros pudiéramos aprender. Pero hoy quiero centrarme en el capítulo 16 para finalizar y tener algunas aplicaciones respecto a nosotros también y nuestra salvación. Capítulo 16, versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, tu madre hetea. Y cuando en tu nacimiento, el día en que naciste, no fue cortado tu ombligo, y es la figura de un nacimiento, de un bebé o una bebé en este caso, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en faja, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo, dice, para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que naciste. Eso es como el antes. Es decir, ¿quién eras antes de que yo te tomase, dice el Señor, para Jerusalén y para Judá y para el pueblo de Israel? La segunda parte va a decirnos, versículo 6, y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas, dice, en tu sangre, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar
como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano, mi manto sobre ti, y te cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adorno, y puse brazaletes en tu brazo y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zancillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro, de plata, y tu vestido era de lino fino, seda, bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Esto es el pueblo Israel. Antes no era nada. Cuando el Señor la tomó, el Señor la limpió, la hizo vivir, el Señor la hermoseó, el Señor le dio todo. Y recuerda, y cuando yo pienso en esto, voy pensando en el relato de Moisés por medio del Pentateuco. ¿Cómo estaba y cómo era? ¿De dónde vino Israel? Y cómo el Señor la fue formando y le fue dando hermosura y le fue dando poder, y la llegó hasta lo más alto con David y con Salomón, que los reinos del mundo venían y veían y querían ver qué pasaba en esta ciudad y qué pasaba en esta nación. ¿Por qué la hermosura de Israel? ¿Por qué el poder de Israel? ¿Por qué el poder de Jerusalén? ¿De dónde vino todo eso? Y dice que todo eso venía del Señor. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová. Pero, dice el versículo 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a causa que a cuantos pasaron suya eras. Fornicaste, dice el versículo 16, con ello. Fornicaste es la palabra que se repite. Fornicaste, sacrificaste y sacrificaste. Versículo 26 del capítulo 16 dice: fornicaste con los hijos de Egipto. Versículo 28, fornicaste con los asirios. Versículo 29, con los cananeos, con los caldeos, con todos fornicaste. Y el Señor le dice ramera. Versículo 35, por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Mire cómo el Señor trata a su pueblo y cómo le está diciendo: por su fornicación, por irse en pos de dioses paganos. El Señor dice entonces: yo te juzgaré. Versículo 38. Versículo 39, te entregaré en mano de ellos. Versículo 40, te apedrearán, te atravesarán con espada, serán quemadas tus casas en fuego. ¿Por qué? Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud. Uno puede pensar que Dios es malo. ¿Y cómo el Señor va a permitir que su pueblo sea llevado cautivo? ¿Y cómo puede estar 70 años en cautiverio? Y que vengan los asirios, que vengan los babilonios, que luego vengan los medopersas, y todos ellos hagan y deshagan antes Egipto con ellos. Y uno dice: el Señor, ¿por qué? ¿Por qué dejó a su pueblo? Otra vez digo, Dios no dejó a su pueblo, el pueblo lo dejó a Dios. Y si el pueblo deja a Dios, aténgase a las consecuencias.
El pueblo de Israel no valoró todo lo que el Señor hizo con él. ¿De dónde lo sacó? Abraham no merecía ser elegido. Eso es gracia y misericordia. El pueblo en Egipto, esclavo, no se acordaba por si acaso, clamaban, es verdad, pero ellos eran rebeldes y duros, y lo demuestra cuando Moisés vino y no le creían a Moisés. Era un pueblo digno de cierta forma. Era mejor que muchos otros pueblos. Pero sin embargo el Señor le dijo, vive, vive, sé hermosa, hermoséate. Y le vistió, y le bendijo, y le dio bienaventuranza, y le dio, adornó, y le dio todo. La idea aquí del oro, la plata, los vestidos, la idea de aquí de cómo lo cubrió, lo vistió, lo atavió, lo adornó, de todos los adornos de las joyas, las narices, de los collares, las diademas y todo eso, es todas las bondades de Dios. Todas las bondades de Dios allí manifestadas. Pero el pueblo no hizo caso, no se quedó con su Dios, no fue fiel a su esposo, el Señor. Y al igual que un matrimonio, al igual que una mujer en el matrimonio, el Señor toma esa figura para decir, mujer, te tomé, te vestí, te atavié, me desposé contigo, te hermosé, te di mi gloria, te traté bien. ¿Cómo me devolviste? Siendo infiel, fornicando, adulterando, yéndose en pos de otros. Eso es, hermano, lo mismo para nosotros. ¿Sabe usted de dónde vinimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde vinimos? Y si vemos de dónde vinimos, entonces nos damos cuenta que éramos inmerecedores de la salvación. Que no éramos dignos, que no éramos mucho mejores que otros. Que no somos, hermanos, capaces de decir, yo pues era bueno y por eso el Señor me salvó. Nadie es bueno, no hay justo ni un uno. Si vamos a nuestro pasado y miramos hacia dónde, de dónde nos rescató el Señor, nos rescató del lodo cenagoso. Nos sacó de las tinieblas. Nos sacó de allí, de lo abandonado, de lo muerto, separado, apartado, destituido de la gloria de Dios. Y de allí nos dio vida. Nos dio vida y nos enriqueció y nos hermoseó y nos dio todas sus bendiciones y bendiciones eternas tenemos, dice el apóstol Pablo. Y con todo eso, el llamado es, no te prostituyas, no forniques, no vayamos en pos del pecado, adoremos y seamos fieles a nuestro único Dios verdadero, a nuestro único Salvador. O si no, atengámonos a las consecuencias. Porque el Señor, así como es Dios de amor y tierno que rescata y da vida y embellece y hermosea y bendice, así también juicio trae y su ira es contra el pecador. Por tanto, mantengámonos firmes, guardemos nuestra salvación con temor y temblor, seamos fieles al Señor y no repitamos la historia de Israel, porque su juicio del Señor sería inminente también para nosotros. ¿Acaso somos mejores que Israel? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, esa verdad. ¿Acaso Israel es peor que nosotros o nosotros somos mejores que Israel? No, cuidado. Somos injertos, dice, y podemos ser cortados. Así que tengamos cuidado. Y no se trata de pérdida de salvación, hermano. Se trata de fidelidad, de no abandonar al Señor, de no olvidarse de sus bondades, de no renunciar a lo bueno del Señor e irse por las migajas del materialismo, del paganismo, del ofrecimiento de las tentaciones de este mundo. Y para finalizar, este mismo capítulo 16, uno diría, wow, el Señor lo va a castigar,
el Señor dice, por cuanto no te acordaste, serás quemada, serás apedreada, serás entregada, serás juzgada. Bueno, terrible. Pero el capítulo no acaba y la historia no acaba allí. Vaya al capítulo 16 mismo, versículo 60. Y Dios es maravilloso en su revelación, completa, porque tiene un antes, tiene un durante, pero tiene un futuro glorioso, porque eso es gracia. Y porque su gloria se revela en el juicio para salvación. Dice el versículo 60, antes, después de todo, es como decir acá, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Y estableceré contigo, dice, un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas, dice, a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hija, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüence y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Lo cierto es que el Señor también a su pueblo va a cumplir su pacto y lo va a restaurar y le va a devolver su favor, porque su pacto es incondicional. El Señor hizo pacto consigo mismo y Él va a cumplir su propio pacto y va a volver a su pueblo y va a afirmar a su pueblo y se va a acordar de su pueblo y va a volverle a su pueblo nuevamente a su gloria y va a reunir a su pueblo y va a perdonar a su pueblo, porque Jehová cumple su palabra y cumple su pacto. Sí, el juicio, hermano, para Israel es purificador. No nos gustan los juicios. Y tal vez en los libros, en los profetas, el tema del juicio es como que duro, es como que cruel, es como que vemos una justicia de Dios muy implacable, pero su justicia se manifiesta por sus juicios. Y sus juicios magnifican la gloria de Él mismo. Dios es revelado en su juicio. Y la salvación es resultado, del juicio de Jehová el Señor. Este es el mensaje de Ezequiel para nosotros también. Y creo que hay una invitación. Como dije, convertíos y volveos de vuestros ídolos. Dice el capítulo 14, versículo 6. Convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de vuestras abominaciones. Creo que eso está en todos los profetas. Dios dice que va a juzgar, Dios dice que va a castigar, al fin dice que va a cumplir su palabra y va a cumplir su pacto, pero en medio de todo siempre hay un mensaje que se repite: convertíos y volveos. Todo cambia y todo puede ser diferente si cualquiera de nosotros se convierte al Señor y se vuelve al Señor. Así que la invitación también esta noche es lo mismo que Ezequiel: convertíos y volveos a Jehová el Señor. La única forma de ver la gloria de Dios es convirtiéndose y volviéndose al Señor. La única forma de ser librado de la justicia, del juicio de Dios, es convirtiéndose y volviéndose al Señor. La única forma de ser bendecido, bienaventurado, hermoseado a su imagen y semejanza, es arrepentimiento, es conversión y es volverse al Señor. Todo eso es por medio de Cristo el Señor, sabemos, ¿no? Solo en Cristo hay salvación. Solo por medio de Él veremos la gloria de Dios. Así que convirtámonos y volvamos al Señor. Incline su rostro y ore conmigo. Amado Dios, amado Padre, gracias por Ezequiel, en su fidelidad, la revelación de tu gloria, la encomendación de su ministerio, Señor, que también es la misma para nosotros hoy, en fidelidad,
en temor, Señor. Al único que debemos temer es a usted, Señor, no a los hombres. Habrá pueblo duro, habrá corazones, Señor, rebeldes, pero el temor, Señor, de nosotros es a ti, Señor, no a los hombres. Gracias, Padre, porque Ezequiel nos muestra una vez más también la gloria, Señor, revelada, Señor, por medio de juicios para salvación. Y gracias, Señor, porque esa gloria también revelada, Señor, nos da, Señor, esperanza, Señor, y nos dice y nos muestra, Señor, la maravilla, Señor, de usted, Señor, allí sentado en tu trono de gloria. Y saber que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, Señor, que es digno, Señor, digno, que es santo, 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 y que está sentado en la gloria, porque, Señor, fue humillado, Señor, por nuestros pecados. Fue muerto por nuestros pecados, fue sepultado por nuestros pecados, pero resucitó, Señor, y vive y reina para siempre. A ese Cristo hoy, Señor, debemos volvernos y convertirnos. Si hay alguien en esta noche que no se ha convertido a Cristo y que no ha vuelto a Cristo el Señor, pon tu fe en Cristo hoy. Pon tu fe en Él. ¿Hay alguien tal vez en esta noche? Levante su mano y quisiéramos orar por usted. ¿Habrá alguien esta noche tal vez que dice, yo hoy me vuelvo a Cristo, me vuelvo al Señor, me convierto al Señor? ¿Habrá alguien? ¿Usted es hijo de Dios? Y con este llamado de Ezequiel, para usted que es cristiano, hijo de Dios, ¿cómo estamos en nuestra fidelidad a Dios? Fidelidad en su palabra, fidelidad en el ministerio, fidelidad de la cual no estamos buscando a otro Dios o a otras cosas donde entretenernos, sino que nos estamos realmente recreando en su gloria, en su presencia. Pues que sea esa también, hermano, su manera de vivir. Si hay que arrepentirse hoy, también hágalo. Señor, gracias, Señor, por tu gloria revelada. Tú eres santo, Señor, y digno, Señor, de que nuestras vidas sean, Señor, un reflejo de esa gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir, a reflejar a Cristo, a ser consecuente con la gracia que hemos recibido, Señor, para manifestar tu gloria. Y que los hombres vean, Señor, en nosotros, Dios, tu presencia. Y si tu presencia está con nosotros, tu gloria, Dios, está manifestada. Gracias, Dios, ayúdanos en nuestras debilidades. Pero gracias, Dios, por tu bondad, tu salvación, Señor, la obra completa y perfecta y maravillosa, Señor, en Cristo. Muchas gracias. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra. Gracias, hermano. Muchas gracias, pastor, por traernos la palabra del Señor en esta noche. Le voy a invitar a todos los hermanos, por favor, a ponerse de pie. Vamos a tener el tiempo de recojo de las ofrendas y los diezmos. Si alguien necesita dar su diezmo, puede levantar su mano para que los diáconos puedan pasar donde usted se encuentre. Muy bien, antes de hacer el recojo de las ofrendas, vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, Señor, te damos las gracias por estar acá en tu casa, Señor, escuchando tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas este tiempo de las ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Gracias por el sustento diario que nos da, Señor, por medio del trabajo. Y así también te pido, Señor, que todo lo que hemos aprendido a través de tu siervo, Señor, podamos aplicarlo a nuestras vidas, ser hacedores y no solamente oidores, Señor, de tu palabra.
te lo encomendamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar esta canción, Porque tú eres bueno. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, en tus sendas de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, en tus sendas de justicia, guíame. En tus sendas de justicia, guíame. En tus sendas de justicia, guíame. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Tenemos algunos anuncios por el patrón. Gracias, hermanos. Bueno, estamos temprano. ¿Podemos tener otro mensaje? 8:30 de la noche. Solo recordarles, tenemos nuestras actividades en la semana: martes de oración, 7:15, el jueves a las 7:30, el estudio bíblico del libro de Hebreos con el pastor Alfredo. También estamos allí con 24/7, un ministerio de jóvenes de 16 a 22, los días viernes en la noche, y allí oanza infantil también y adolescente los días sábados en la tarde. Animarles y desafiarles siempre a los líderes a estar allí con esa fidelidad y amor al Señor. Y en los cultos de domingo, estamos allí también, el día domingo a las 8 es, a las 10:30 como ahora, en la mañana, y también a la noche como hoy a las 7. Recordarles también que vamos a tener culto del alba por Semana Santa el domingo 17, así que debemos estar conscientes de eso y también agendarlo para nuestra participación. También decirles que, bueno, el programa de los niños por el mes, o diré por el Día del Niño, se está teniendo también en las horitas felices, y que se va a hacer el 16, el agasajo acá, no va a haber el domingo, sino el sábado con oanza, el agasajo a los niños. Así que tomar en cuenta eso también. Y bueno, decirles también que a fin de mes tenemos Cena del Señor el 24, y el 30, en el sábado 30, tenemos el taller de matrimonio con el hermano Bat. Mencioné esta mañana que él va a estar, hemos decidido invitar a alguien para que también, porque no va a haber en el mes de mayo taller de matrimonio, y el hermano Bat va a estar con nosotros compartiendo, entonces desde Valle Grande vendrá para poder compartir ese taller que tendremos el sábado 30 en este mes. Recordarles eso, hermano. Gracias al Señor también por sus vidas. Sigamos orando por nuestros hermanos que
tienen alguna dificultad en salud, sigamos dándole a ellos nuestro favor, nuestra gracia por medio de la oración, el apoyo anímico, y será siempre una bendición. Siempre si hay alguien tal vez que quiere compartir también el Evangelio por medio de algún folleto, habrá folleto en todo este tiempo, tendremos allí a la puerta y usted puede llevarse lo que usted necesite y úselo para compartir su fe, el Evangelio, allí donde esté usted. Así que gracias a Dios por esta noche, póngase en pie, nos despedimos, gracias al Ministerio de Alabanza, gracias también a nuestros hermanos diáconos y gracias a todos los que son parte de este ministerio también en nuestra iglesia. Por este día agradecemos al Señor. Dios, a ti las gracias por todo este día que nos has permitido de ministerio, de servicio, de ministrar, Señor, a tu congregación, a tu iglesia. Sigue, Señor, obrando en nuestras vidas en el transcurso de la semana, en las actividades, que tú nos libres, Señor, del mal, nos ayudes, Dios, a poder andar en tus caminos, poder, Señor, ser diligentes, esforzados, Señor, no solo, Dios, para las cosas materiales y familiares, sino también, Señor, para las cosas tuyas, en nuestra fe, en nuestro testimonio, en las oportunidades que nos dé, Señor, para poder predicar a Cristo. Gracias, Señor, por esta reunión, esta noche, este servicio, por mis hermanos y sus vidas, llévale con bien en Cristo Jesús, oramos, amén. Dios le bendiga, muchas gracias, hermanos.